Ok, antes de continuar, les doy unos 10 minutitos en los que se van integrando sus demás compañeros para que ya sea que vayan a tomar agua o se estiren y continuar con el repaso. Así que vamos unos 10 minutitos y en lo que también sus demás compañeros se integran. Ok, los que se están integrando, les di unos 10 minutos para que se vayan a tomar agua, un pequeño descanso antes de concluir ya con lo que nos queda del repaso. En unos 5 minutos retomamos. Cinco minutos, entonces retomamos.
3 minutitos. Me pueden ir poniendo, por favor, en el chat si están presentes. Ok. Paulina, Yesenia, Fernanda, Elsa, Ernesto, Gabriela. Muy bien. Sandra. Dos minutos inicio, vayan poniéndome presente, los que se van integrando. Ok, Alejandra. Ángel, muy bien. Bien. Minutito. Y comenzamos. ¿Quiénes estén? Ok. Ok. Entonces les decía que ya vimos verbos, tiempos verbales, sustantivos, tipos de sustantivos, la acción de sustantivar, etcétera. Entonces ahora lo que continúa es las reglas ortográficas y les voy a compartir de nuevo el PDF que está en su guía. Y entonces estábamos ya en el tema 2, que es de reglas ortográficas. Y la primera parte ya la vimos, que vendría siendo las categorías gramaticales. Lo que vimos son categorías gramaticales, ahora vamos a ver ortografías, reglas ortográficas, y es acentuación y signos de puntuación. La acentuación tenía que ver con el acento, precisamente, identificar la sílaba que se recarga la pronunciación, que se llama sílaba tónica. Y pues hay dos tipos de acentos, que es el acento prosódico, que se pronuncia pero no se escribe, y el acento ortográfico, que es precisamente el que se escribe, que va a ir con el signo de acento. Y teníamos que están clasificadas las palabras según su acentuación en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y teníamos la definición de cada una, de cuándo se acentúa, porque todas las palabras tienen una acentuación,
pero va a depender de tipo de acento, si es prosódico o ortográfico, que lo vamos ay, me pasé de página, que lo vamos a identificar. ¿Y cuándo va a tener el acento gráfico? Pues cuando cumplan de acuerdo a el tipo de palabra. Entonces, para poder identificar si llevan acento o no, pues es encontrar la sílaba tónica y ver si deben de llevar acento o no, dependiendo de su terminación. En el caso de las agudas y las graves, las agudas tienen que terminar en NS o vocal. En el caso de las graves, tiene que ser cualquier consonante, a excepción de NS o vocal, mientras que las esdrújulas y las sobreesdrújulas siempre van a ir acentuadas, siempre van a llevar tilde. Entonces, ese sería como más fáciles para identificar. También nos hablaba del acento diacrítico, que son este acento que sirve para diferenciar las palabras que se escriben igual, pero que su significado es diferente. Hablábamos hace unas horas de más como cantidad, mientras que sin el acento pues es una conjunción que tiene que ver con el pero. Y en esos casos, pues tenemos varios ejemplos, como el artículo él, y cuando tiene acento es un pronombre personal. Entonces hay que hacerle un repaso a esta tablita, recordar cuando tienen acento qué significa, cuando no tienen acento qué significa. Y esta es como de las cosas más primordiales, porque el hecho de que tenga acento nos va a decir una cosa diferente si no lleva acento. Entonces, para poder entender el mensaje o transmitir bien el mensaje, hay que recordar esas reglas. Después teníamos que, dependiendo de la función, pues es la acentuación. Los signos de puntuación, entonces, eran estos que utilizamos al momento de redactar, que nos significa algunas pausas al momento de la lectura, que nos ayuda a introducir temas, que nos hace entender que estamos hablando de una interrogación, de una admiración, que puede ser una explicación, que también es utilizado como estrategia para citar, para ser sarcástico, y hablábamos entonces de aquí de las dos rayas, que en realidad vendrían siendo llamadas las barras, que era lo que les decía la clase pasada, que no es el símbolo, sino que son precisamente lo que conocen en inglés como slash, es el simbolito de las dos barras, la que se puede encontrar en los textos y que nos significa al momento de redactar el poema, si es un verso aparte o es continuo, dependiendo del uso, si es un dos rayas o si es una raya o barra. El caso es de que teníamos ya para qué utilizamos la coma. Recordamos que hay algunos signos de puntuación que pueden ser empleados para una función similar, pero que ahí va a influir también pues la decisión del autor o del escritor, en el caso de la redacción, de cómo se va a emplear el signo. La coma es empleada más para la enumeración. También puede indicar incisos para separar partes de la oración y para separar expresiones que sirven para conectar oraciones, como el caso de por tanto, sin embargo, por consiguiente.
es importante eso, que hay que separar estas conexiones con una coma. También para separar los vocativos en los nombres y en la función de una carta para indicar lugar y fecha. Veíamos esto de la coma, luego del punto, que tenemos el punto y seguido, punto y aparte, punto final. El punto y seguido se para dentro de un mismo párrafo enunciados, mientras que el punto y aparte nos indica el término del párrafo y que vamos a otro párrafo. Y por lo tanto también se desarrolla una idea independiente a la anterior. Mientras que el punto final pues nos dice que concluye el texto. Luego veíamos el punto y coma, que también se utiliza para las enumeraciones, pero en conjunto con la coma, o sea, ya se está utilizando la coma, vamos a utilizar el punto y coma. Cuando se dan explicaciones sobre algo que se acaba de decir, cuando se relacionan distintos puntos de vista sobre un asunto, nos sirve también como apoyo para separar las ideas y ver de qué manera se están contrastando. Y también para describir alguna particularidad. Después de haber mencionado una idea general, se utiliza el punto y coma. Tenemos la idea general, punto y coma y la idea particular. Luego los dos puntos es utilizada para citar de manera literal las palabras del personaje, personalidad, etcétera, para también introducir una enumeración y como introducción para una anécdota y para dar una explicación. Entonces recordemos que los dos puntos sirven para introducir. Hay también se utiliza para el encabezado de una carta. Los puntos suspensivos, por otra parte, se utilizan en las enumeraciones para el final de las enumeraciones, que significa como un etcétera. Recuerden que no deben de ir los dos puntos, etcétera, o los tres puntos. Y pues significa que continúa la idea, que es como una repetición casi infinita, ¿no? En cuanto a las citas literales, cuando es este caso, siempre tiene que estar entre los paréntesis y significa que la idea continúa, pero el texto no está tal cual. Y por lo tanto, si buscas la cita original, pues vas a encontrar toda la idea, ¿no? Las narraciones se utiliza como para dar una especie de suspenso, una idea de que no se finaliza, de que continúa la acción, y es muy empleada en ese sentido como suspenso. Las comillas pues, son empleadas más en las citas textuales, cuando estamos poniendo las palabras de otra persona, tal cual. Se utiliza con las comas. También cuando es una palabra, un texto coloquial, incluso podría ser que un dicho popular estuviera entre comas. Y para señalar una palabra o expresión que se utiliza en un sentido irónico o con sarcasmo, también se utiliza las entrecomillado. Y eso también recuérdenlo, el significado, tanto para redactarlo como al momento de leerlo, para no dar una idea textual de las palabras, que en realidad es otro el sentido que se le da al momento de ir entre comillas. También se utiliza para los títulos de libros, cuadros, artículos, etc. Vamos a poner el título siempre entre comillas. Los paréntesis pues, se utilizan para dar una información adicional en el texto. Se puede utilizar con la misma función de las comas, pero en este caso sería más elección personal, el método que más les acomode, más les guste. Ahí sería la decisión para utilizar los paréntesis o las comas. Y lo que sí es que cuando la información adicional que se está dando es más
irrelevante o es más extensa, pues es mejor siempre los paréntesis en vez de las comas. Se utiliza también para una fecha, para poner el nombre del autor de la obra cuando se está mencionando tal cual. Siempre tiene que ir el nombre del autor y por lo tanto se pone entre paréntesis. Y también el significado de las siglas. Y en el caso de los corchetes, pues se utilizan cuando estamos ya empleando el paréntesis para no poner doble paréntesis, entonces empleamos los corchetes. Y los signos de interrogación y admiración o exclamación, como le quieran decir, recuerden que es al principio y al final para identificar la pregunta o la exclamación. Estarán algunas consideraciones para cortar palabras, sílabas o monosílabos, abreviaturas. En el caso de las abreviaturas no se separan, tampoco los monosílabos, pero las otras, cuando está la palabra doble L, doble R, no se separan las letras o las consonantes, mientras que cuando es doble C, sí se separa como acción. Y bueno, eso como parte de las reglas. El uso de mayúsculas, tenemos la lista de los casos en los que se debe de emplear las mayúsculas, nombres de ciencias, nombres geográficos, sobrenombres, títulos de obras, principios de un texto, después de un punto y seguido de punto y aparte, etc. Mientras que las minúsculas se emplean en menos casos, o sea, como regla, obviamente, es cuando se está hablando de las ideas de la semana, cuando son los meses del año, cuando son las estaciones y cuando son los puntos cardinales, a menos de que esto sea abreviado. O sea, si están abreviados, por ejemplo, en el mapa, cuando ven la estrella cardinal, están los puntos cardinales precisamente y están en amarillo. Las palabras de grafía dudosa se refieren a estas palabras que se escriben o tienen sonidos similares y que puede presentar alguna confusión al momento de escribirla, de cuál es el uso o cuál es la consonante que se va a emplear. Las palabras con la B grande de chica, las palabras de Z, C, S, las palabras con G y J, las palabras en M, N, las palabras doble L, Y, las palabras K y con la Q, y las palabras R con doble R y H. En este caso veíamos las tablitas, las columnas era una que se escriben con B alta, digamos, qué tipo de palabras, nos dice si empiezan, si terminan, si tienen antes, si tienen después, si es una conjugación, si no es, o sea, ahí teníamos las acciones, el ejemplo y las excepciones, que siempre son buenas de recordar. En qué momento se hace una excepción y por ello va a estar escrita con otra consonante, otra letra. Y lo mismo para las palabras con B chica. En el uso de la S veíamos lo mismo con la C y con la Z. En el del uso de la G, con la J teníamos menos opciones para la J, entonces creo que es más fácil de recordar estas. Ya con la G, pues hacemos la deducción. El uso de la M era importante recordar que es antes de una P, una B, una N, mientras que la N es antes de una F, una M y una D. Y recuerden cuando es el caso de las palabras compuestas con un prefijo terminado en N, esas
serían con doble N, como innominado, connubio, ennoblecer. El uso de la doble L y la Y, pues que tiene que ver en muchas ocasiones cómo está conjugado el verbo, con qué terminación tiene, etcétera. El uso de la R, pues es más para el sonido fuerte, y en la doble R se utiliza para mantener el sonido fuerte, pero que está entre vocales, porque entre vocales, pues el sonido de la R baja. Luego teníamos los dígrafos, que son este grupo de 2 letras que tenemos en la lengua española y que hay que recordar siempre de utilizarlas sin separarlas. Nos dice también de la U cuando tiene diéresis y que también de recordar la terminación de las palabras que vienen de otras lenguas, como zigzag, cyborg, pues que es con una G y no con una J. Y bueno, ya eso en cuanto a el tema 2, que era de reglas ortográficas, de acentuación. La otra era los signos de puntuación y las letras de grafía dudosa. Luego ya el tema 3 era de relaciones semánticas, y antes de terminar con ese tema ya pasaríamos al último link. Esta vez sí es el último link de las 12:30 para ya concluir con el repaso. Ya es poco lo que nos queda, entonces nada más es concluirlo y que ustedes puedan repasarlo después en la semana para presentar su examen. Entonces ahorita vamos a pasarnos al último link de las 12:30. Allá los